Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Vamos a comenzar entonces con la farmacología del dolor. Vamos a empezar con antiinflamatorios no esteroideos. Nosotros ya hemos visto los esteroides en otra unidad. Los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de fármacos que vamos a usar para combatir el dolor, la hipertemia o la fiebre y la inflamación. Lo bueno de esto es que no producen dependencia y la gran mayoría de ellos tienen acciones periféricas. Los vamos a usar entonces en cefaleas, en dolores musculares y en fiebres. Como se llaman antiinflamatorios no esteroideos, los denominamos AINES, A-I-N-E y S de plural. Los AINES son un grupo muy heterogéneo de compuestos. Esto significa que tienen estructuras químicas diferentes, tienen diferentes orígenes, pero a pesar de ello, estas drogas comparten propiedades, comparten sus efectos terapéuticos y comparten sus efectos colaterales. Las ventajas que tiene es que dan un efectivo tratamiento para el dolor. Producen satisfacción y confort del paciente porque calman el dolor. Esto permite también que se movilicen tempranamente cuando tienen una operación o un traumatismo. Disminuye la estadía hospitalaria, por lo tanto también va a disminuir los costos de la internación. Cuando hablamos de terapia del dolor, hablamos de dos grupos de fármacos. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos por un lado, y los opioides por otro. Tienen características distintas. A pesar que los dos producen analgesia, sus lugares de acción son distintos porque los AINES actúan preferentemente en los receptores periféricos, en cambio los opioides actúan preferentemente a nivel central. Su eficacia es más intensa en los opioides que en los AINES y los vamos a usar para cefaleas, artralgias, mialgias o dolores moderados a los AINES, y cuando los dolores son más intensos o dolores viscerales vamos a usar los opioides. También los usamos cuando tenemos terapia para el dolor con pacientes que tienen cáncer avanzado. Otras acciones de los AINES son la antitérmica, antiinflamatoria y antiagregante plaquetario. Esto hace que no se pueda formar el tapón hemostático cuando tenemos una lesión en un vaso sanguíneo, por lo que tiene un efecto anticoagulante. Los opioides tienen también como acción la narcosis, el sueño, producen dependencia y tolerancia, y este es el problema. La dependencia hace que sean objetos de abuso y la tolerancia hace que necesitemos cada vez mayor dosis para buscar el efecto deseado. El paracetamol y la dipirona no son AINES. ¿Por qué? Porque no son antiinflamatorios, pero sí son excelentes analgésicos y antipiréticos, y como comparten estos dos efectos con los antiinflamatorios no esteroideos, los vamos a estudiar en este grupo. Los AINES tienen aspectos farmacológicos comunes. Tienen una elevada biodisponibilidad por vía oral. Los compuestos de aluminio y bloqueantes H2 retardan su absorción, por lo que no debemos consumirlos juntos con antiácidos. Se unen a la albúmina de la sangre para ser transportados y van a interaccionar con las sulfamidas, aumentando su efecto hipoglucemiante, con los anticoagulantes, aumentando su acción y disminuyendo el tiempo de vida media, y con el metotrexato producen una interferencia en su eliminación.
Su biotransformación es hepática y algunas se van a eliminar por excreción renal, otras por excreción a través de la bilis. El mecanismo sodio dependiente de secreción de ácidos del túbulo proximal va a permitir su excreción y a este nivel se van a producir efectos e interacciones importantes. El mecanismo de acción de los AINES puede ser a nivel central o a nivel periférico. A nivel periférico van a bloquear las prostaglandinas, bloquean la cascada del ácido araquirónico inhibiendo la ciclooxigenasa, la COX. También producen interferencia con la actividad de los neutrófilos. Por ejemplo, la aspirina inhibe la agregación de los neutrófilos. Entonces, de esta forma también va a disminuir la inflamación. Estimulan la vía del óxido nítrico GMP cíclico. Por ejemplo, la dipirona produce liberación de óxido nítrico y determina incrementos en el GMP cíclico, restableciendo el equilibrio AMP cíclico, GMP cíclico en el sitio del nociceptor, por lo que vamos a disminuir la sensibilidad de este nociceptor, que era el receptor del dolor, y va a tener su efecto analgésico. Van a inhibir las citoquinas, por ejemplo, la nimesulina antagoniza la bradiquinina y el factor de necrosis tumoral y por eso va a producir analgesia, ya que la bradiquinina y el factor de necrosis tumoral van a producir dolor. Y también estimulan las encefalinas endocrinas. A nivel central, van a inhibir las prostaglandinas a nivel de la médula espinal y del cerebro. Se incorporan a la membrana, lo que van a modificar la transmisión de señales dolorosas que vienen desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Producen activación de las vías serotoninérgicas en la médula, que transmiten la señal dolorosa desde la periferia. Su activación disminuye esta transmisión. También producen disminución de la expresión inmediata de los genes inducidas por aminoácidos excitatorios. La ciclooxigenasa COX-2 es constitutiva en el sistema nervioso central. Por lo tanto, genera prostaglandinas que son bloqueadas por los inhibidores de la COX-2, contribuyendo también a la disminución del dolor. Entonces, esto es pregunta de examen y pregunta de parcial y lo tienen que saber. Las acciones farmacológicas de los AINES son analgésicos, o sea, disminuyen el dolor. Antipiréticos o antitérmicos, bajan la fiebre. Antiinflamatorios, disminuyen la inflamación. Y son también antiagregantes plaquetarios, salvo los COX-2, que ya los vamos a ver. Los antiagregantes plaquetarios, entonces habíamos dicho que evitan que se produzca el tapón hemostático en el proceso de la coagulación. Depende del objetivo terapéutico que nosotros busquemos con los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver cuál es el fármaco que vamos a utilizar. Si queremos antiagregación plaquetaria, vamos a usar aspirina a bajas dosis. Si queremos disminuir el dolor, podemos usar paracetamol, ibuprofeno y aspirina. Si queremos bajar la fiebre, paracetamol, ibuprofeno y aspirina, pero la aspirina no se usa en pediatría. Si tenemos una inflamación crónica o una inflamación aguda leve, podemos usar ibuprofeno de acción corta o naproxeno si necesitamos una acción más larga. Y en situaciones particulares, indometacina, por ejemplo, para la lumbalgia, para la artritis reumatoidea refractaria. Las prostaglandinas son sustancias producidas en varios órganos de manera natural. Hay distintos tipos de prostaglandinas.
Por ejemplo, la prostaglandina E2 se va a producir en riñón, en tracto intestinal y protege y repara la mucosa gastrointestinal. También son vasodilatadoras, estimulan la diuresis y la natriuresis, o sea, la eliminación de sodio por orina. También inhiben la inflamación, ya que inhiben las células alérgicas. El tromboxano A2 es otro tipo de prostaglandina, produce activación plaquetaria, aumenta la agregación plaquetaria intravascular, aumentan las contracciones del músculo liso en arterias y bronquios. La prostaciclina y la prostaglandina I2 disminuye la agregación plaquetaria, produce vasodilatación y aumenta la liberación de renina en el riñón. Por lo tanto, si nosotros inhibimos algunas de estas prostaglandinas, vamos a ayudar al efecto antiinflamatorio. ¿En qué están involucradas? En el ciclo del sueño, en la termorregulación, en el control de la liberación de la hormona luteinizante, ¿se acuerdan? La que producía el cuerpo lúteo luego de la ovulación, y también pueden tener efectos anticonvulsivantes. En cuanto a la agregación plaquetaria, los AINES inhiben la agregación plaquetaria, inhiben la síntesis del tromboxano A2 en las plaquetas. Solamente la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, tiene real aplicación terapéutica en la profilaxis de los accidentes tromboembólicos. Es por eso que aquellos pacientes que tienen algún problema en la circulación o que tienen una insuficiencia cardíaca, que el corazón no se contrae bien, se les da aspirina para que no se coagule la sangre cuando se enlentece en los vasos sanguíneos. En cuanto a la fiebre, nosotros sabemos que es consecuencia de la infección. El cuerpo aumenta la temperatura para tratar de eliminar el agente que ha producido esta infección. También se produce cuando hay daño tisular, cuando hay inflamación, cuando tenemos un rechazo de injerto. Se caracteriza por la formación de citocina. Estas citocinas incrementan la síntesis de prostaglandina E2, por lo tanto se produce fiebre e inflamación. Los AINES suprimen esta respuesta porque inhiben esta prostaglandina E2 y observamos el efecto antipirético de estos fármacos. En cuanto a la inflamación, se puede producir por agentes infecciosos, isquemia, que es cuando no llega sangre a un lugar o a un órgano, reacciones antígeno-anticuerpo, daño térmico o físico. Clínicamente es capaz de dar los siguientes síntomas: eritema, está rojo; edema, está hinchado; hiperalgesia o dolor. Los AINES inhiben la expresión o la actividad de algunas de las moléculas de adhesión que van a producir la inflamación. En cuanto a los efectos adversos de los AINES, tenemos que tener en cuenta que su uso prolongado va a producir úlcera gástrica. Si esta úlcera se perfora, vamos a terminar en una hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque recordemos que tienen también efecto de antiagregante plaquetario. Pueden producir disfunción hepática y renal. Tenemos que evitar las combinaciones de los AINES entre sí porque aumentan el riesgo de efectos tóxicos e interacciones. Interfieren con los efectos antihipertensivos de los diuréticos, de los bloqueadores beta-adrenérgicos y de los inhibidores de la angiotensina. A dosis bajas, el paracetamol es seguro en el embarazo. Los otros no debemos administrarlos en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo por los efectos que tienen en el feto, como por ejemplo el cierre temprano del ductus arteriovenoso.
Dijimos que los AINES producen lesiones gastrointestinales por un mecanismo bastante complejo. A nivel local, como son ácidos débiles, penetran en las células de la mucosa, se ionizan y originan edema y hemorragia. Entonces lesionan la célula parietal, que es la que produce moco, y no tenemos esta protección de moco en la mucosa gástrica. A nivel general, se relaciona con la inhibición de la ciclooxigenasa. La disminución de la síntesis de prostaglandinas deteriora los mecanismos que protegen las células gástricas, como son la secreción de moco y el bicarbonato, y también desplaza la síntesis hacia la lipooxigenasa. Se forman leucotrienos que van a favorecer la aparición de úlceras. Alrededor del 40% de los pacientes que toman AINES pueden tener gastritis erosivas o úlceras superficiales, a veces múltiples, sobre todo en el antro pilórico. ¿Cómo vamos a prevenir estas úlceras? Y si estamos tomando antiinflamatorios no esteroideos, tenemos que tomar protectores gástricos como el misoprostol, antihistamínicos H2, omeprazol, evitar el uso indiscriminado de los antiinflamatorios no esteroideos, usar los menos tóxicos como son el paracetamol y el ibuprofeno, y también usar medidas profilácticas en grupos de riesgo, sobre todo en aquellos polimedicados por las interacciones medicamentosas que pueden aparecer. ¿Quiénes son los más propensos a desarrollar úlceras gastrointestinales? Y aquellas personas de edad avanzada. Si ya tenemos antecedentes de gastritis erosivas o úlceras previas, si usamos AINES más corticoesteroides, también aumentamos el riesgo, o si los usamos a altas dosis, o si los combinamos. Si también usamos concomitantemente antiinflamatorios no esteroideos con anticoagulantes, si tenemos una infección de Helicobacter pylori, si fumamos y si consumimos alcohol. Los AINES también presentan efectos indeseados. Por ejemplo, en el embarazo aumentan el riesgo de abortos espontáneos y de hipertensión pulmonar en el recién nacido, pero no aumentan el riesgo de malformaciones congénitas, de partos prematuros o niños de bajo peso. Pueden producir insuficiencia renal aguda, pueden producir daño hepático. El paracetamol, el naproxeno, el diclofenac, si lo tomamos en altas dosis, pueden producir asma, sobre todo si consumimos ácido acetilsalicílico o aspirina. Pueden producir hipertensión arterial e interferir con el efecto antihipertensivo de los fármacos. Pueden producir discrasias hemáticas, distintos tipos de anemia y también alergias y anafilaxia. La indicación de los AINES es para el tratamiento del dolor de intensidad leve o moderada, pero no son muy indicados para el tratamiento de dolor visceral. En cuanto a la capacidad de proveer analgesia, hay una relación dosis-efecto. A mayor dosis, mayor efecto, pero tenemos que tener cuidado con las dosis porque pueden producir efectos adversos severos. En cuanto a su perfil farmacológico de los AINES, vamos a decir que el paracetamol y el metamizol son preferentemente de acción central. El resto de los AINES van a tener preferentemente su acción periférica. El mayor poder analgésico es del metamizol, ibuprofeno, ketorolac y ketoprofeno. Mayor poder antiinflamatorio, la indometacina, diclofenac,
piroxicam y naproxeno. Y la mayor seguridad gastrointestinal, paracetamol, ibuprofeno, mitamizol, nimesulida y meloxicam. Vamos a ver ahora las características de algunos AINES en particular. Los AINES los vamos a clasificar de acuerdo a su naturaleza química. Vamos a tener los salicilatos, los paraminofenoles, los derivados pirazólicos, derivados del ácido propiónico, del ácido acético, del ácido antralítico, los oxicam y los coxibes, que son selectivos de la COX-2. Los salicilatos son el ácido acetil salicílico o aspirina y el diflunisal. El ácido acetil salicílico es derivado de la corteza del sauce y deriva del nombre científico del sauce, por eso es salicílico. Es el fármaco prototipo, fue prácticamente el primer antiinflamatorio usado. Inhibe de forma irreversible las COX-2. Entonces tiene acciones analgésicas, antiagregantes plaquetarios, antipiréticas y antiinflamatorias. Y se van a indicar en cefaleas, otitis, sinusitis, pueden ser en postoperatorios o pospartos, en dismenorreas o dolores de origen canceroso. La vía de administración es oral, se absorbe en estómago o duodeno, se va a metabolizar el hígado y se va a eliminar por orina. Aumenta, como es un ácido, aumenta su eliminación, su excreción renal si se alcaliniza la orina. Tenemos una biodisponibilidad de alrededor del 80% y las dosis son 500 miligramos cada 4 o 6 horas. Y si lo vamos a usar como tratamiento anticoagulante en patologías cardíacas, 500 miligramos una vez al día. Las reacciones adversas, irritación gástrica, duodenal, náusea, vómitos, hemorragias, puede producir espasmo bronquial y rinitis, urticarias, erupciones cutáneas y si lo tomamos a altas dosis durante mucho tiempo, hepatitis, sordera e insuficiencia renal. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, con los antiácidos puede aumentar la excreción renal de los salicilatos porque alcalinizan la orina. Con los barbitúricos aumentan las concentraciones de los mismos, por lo tanto hay que regular la dosis. Y con los uricosúricos disminuyen su efecto y disminuyen la excreción de la aspirina. En cuanto a sus interacciones farmacodinámicas, si los administramos con anticoagulantes vamos a tener un riesgo mayor de hemorragia. Recuerden que producen úlceras y daño gastrointestinal. Con la insulina va a aumentar el efecto hipoglucemiante. Con la vancomicina, ¿se acuerdan que es un antibiótico? Va a aumentar el riesgo ototóxico. Y con los diuréticos vamos a aumentar el riesgo de fallo renal agudo. El paracetamol, si bien dijimos que no es un AINE porque no tiene poder antiinflamatorio, lo estudiamos dentro de este grupo. Es un derivado de los paraminofenoles y es el acetaminofén. Tiene un acceso rápido al sistema nervioso central, por lo que es un excelente antitérmico. Es un escaso inhibidor de las ciclooxigenasas periféricas, por lo que no tiene poder antiinflamatorio ni antiagregante plaquetario. El paracetamol tiene una vía de administración oral o rectal, se absorbe en intestino delgado, se metaboliza en hígado y se excreta por orina. En cuanto a la dosis, 650 miligramos cada 4 a 6 horas. No debemos superar los 4 gramos por día. Y las presentaciones vienen de 500 miligramos, 650 miligramos y 1 gramo.
Lo vamos a aplicar entonces cuando necesitemos bajar la fiebre y calmar el dolor. Puede ser un sustituto de la aspirina cuando usamos anticoagulantes o uricosúricos, cuando tenemos gastritis, intolerancia a la aspirina o hemofilia. Es muy indicado en el resfriado común y también ahora en el COVID-19. Si nosotros tenemos una sobredosis, por ejemplo, aguda, que tomemos 10 a 15 gramos de una sola vez, o crónica, que tengamos una dosis de 5 a 8 gramos durante varias semanas, vamos a sufrir una necrosis hepática con lesiones renales, cardíacas y pancreáticas agudas. Esto va a producir un serio deterioro de la salud. Los derivados del ácido propiónico es un grupo homogéneo y tenemos el ibuprofeno y el naproxeno, usados en dolor agudo, fiebre, dismenorrea, antirreumático y artrosis. Puede producir lesión gastrointestinal, hemorragias, mareos y cefaleas. El ibuprofeno se administra por vía oral, tiene metabolismo hepático y se elimina por orina. Las dosis depende si lo vamos a usar como antiinflamatorios, 1200 a 1800 miligramos por día, o como analgésico, 200 a 800 miligramos cada 8 o 12 horas. También tenemos presentaciones de 400 miligramos, 600 miligramos y 800 miligramos. El naproxeno también por vía oral. En el hígado tiene su metabolismo por desmetilación y conjugación y se elimina por orina, el 1% sin metabolizar. Tiene una biodisponibilidad muy elevada del 99%. En cuanto a la dosificación, para dolor agudo o leve, 200 miligramos cada 6 o 8 horas y le damos una dosis inicial de choque de 500 miligramos. Y como antirreumático, 250 a 500 miligramos cada 12 horas. La presentación también viene en comprimidos de 250 y de 500 miligramos. Los derivados del ácido acético, tenemos los indolacéticos, que es la indometacina, pirrolacéticos, el ketorolaco o ketorolac, y fenilacéticos, diclofenaco o diclofenac. La indometacina es un potente inhibidor de la síntesis de la prostaglandina. Tiene una acción típica de los AINES, que es el uso para las cefaleas. Y la indometacina no es uricosúrico como los demás, pero tiene abundantes reacciones adversas, como son vértigo, aturdimiento, mareos, confusión. Agravan la epilepsia, la depresión y el Parkinson. Producen lesión gastrointestinal, agranulocitosis, o sea, disminuye los granulocitos de la sangre, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y produce anemia aplásica. Produce daño renal, malformaciones congénitas, por lo que son teratogénicos, fetotóxicos y alergias. No se deben administrar durante el embarazo. La vamos a usar a la indometacina en espondilitis anquilosantes, ataques agudos de gotas y procesos febriles de la enfermedad de Hodgkin. Como ven, son procesos dolorosos muy importantes. Va a tener interacciones con diuréticos como la furosemida, le inhibe, también inhibe los beta bloqueantes y activa los anticoagulantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Antes de administrarlo tenemos que ver qué medicación está tomando este paciente. Se puede administrar por vía oral o rectal, se distribuye ampliamente a todo el organismo, inclusive en el líquido sinovial de las articulaciones. Por eso se usa para procesos articulares. Se metaboliza en hígado,
se elimina por orina, pero el 20% se elimina sin metabolizar. La dosis va entre 25 y 50 miligramos cada 6 o 12 horas. El ketarolaco o ketarolac es un eficaz analgésico. Se usa para dolor a corto plazo, como por ejemplo los posoperatorios, las migrañas, cefaleas o cólicos renales. Se usa también en oftalmología para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica, también para post-extracción de cataratas. En cuanto a sus reacciones adversas, úlcera, hemorragia, dolor abdominal, náuseas y mareos. Se administra por vía oral, por vía intramuscular y también viene una presentación sublingual. Lo vamos a metabolizar en hígado, lo vamos a excretar por orina y el 50% se metaboliza activo. La dosis intramuscular es de 30 miligramos cada 6 horas. Podemos administrarlo vía oral 10 miligramos cada 6 horas. No se debe administrar por más de 5 días. El diclofenac o diclofenaco es un potente analgésico y antiinflamatorio. Va a inhibir la lipoxigenasa, de esta manera disminuyen los leucotrenos y también inhibe la fosfolipasa A2, por lo que aumenta su efectividad antiinflamatoria. Lo vamos a usar en artritis reumatoide, artrosis, dismenorreas, cólico renal y postoperatorio. Dentro de los AINES es uno de los mejor tolerados. Produce lesión gastrointestinal también. Puede llegar a producir alteraciones en la médula ósea, disminución en el efecto hepático, pero esto es reversible. Si lo dejamos de tomar, vuelve todo a la normalidad. Vía de administración oral, intramuscular, sobre todo en cólico renal. Se metaboliza en hígado y se va a eliminar el 65% por orina y el 35% por bilis. La dosis 50 miligramos cada 8 horas, intramuscular 75 miligramos 1 o 2 veces por día. Otro grupo es el meloxicam, son los oxicams y son varios, el piroxicam, tenoxicam, lornoxicam. Estos van a inhibir la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Lo vamos a usar en artritis reumatoidea, artrosis, inflamación y dolores crónicos, porque sus reacciones adversas son poco frecuentes, sobre todo la lesión gastrointestinal y la función renal. Entonces lo podemos dar durante más tiempo. Se administran por vía oral, los vamos a metabolizar en hígado y los vamos a eliminar por orina y heces. Las dosis para la artrosis 7.5 miligramos por día y para la artritis 15 miligramos por día. Vienen comprimidos de 7,5 y de 15 miligramos. En este cuadro podemos observar todos los AINES con su clasificación, su dosificación y duración de los efectos. Los invito a que lo vean tranquilitos. Para ir terminando con los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver las consideraciones de enfermería. ¿Qué cuidados tienen que tener ustedes cuando tengan que administrar este grupo de fármacos? Recuerden que las personas que reciben dosis elevadas durante mucho tiempo deben someterse a un control de hemoglobina, función renal y hepática, y también tienen que controlarse las reacciones oftalmológicas y auditivas. El ácido acetil salicílico aumenta el riesgo de úlcera gastrointestinal y la tendencia a hemorragia. Y es muy común el consumo de aspirina, entonces hay que tenerlo siempre en cuenta.
pueden prolongar entonces el tiempo de coagulación porque son antiagregantes plaquetarios. Los efectos terapéuticos pueden demorar en aparecer hasta 3 semanas, sobre todo en dolores crónicos. Pueden producir algunos de ellos somnolencia y vértigo, y debe vigilarse la retención de líquido y edema, en especial en los cardiópatas. Cuando administramos AINES debemos realizar protección gástrica. Los salicilatos son las causas más frecuentes de intoxicación accidental en niños. Algunos cirujanos recomiendan no usarlo durante las 2 semanas previas a la cirugía para evitar las hemorragias. Recuerden también que hay algunas presentaciones que tienen una cubierta gástrica protectora para que pasen el estómago y lleguen intactos al intestino, donde ahí van a ser absorbidos. Las preparaciones efervescentes tienen alto contenido en sodio. Cuidado si tenemos pacientes con hipertensión arterial o con cardiopatías. Y también tenemos algunos AINES que se combinan con otros fármacos, por ejemplo, con miorrelajantes o con algunos corticosteroides. Tenemos que tener en cuenta también estas combinaciones. Hasta acá, antiinflamatorios no esteroideos. En la próxima nos vamos a encargar de la terapia del dolor con los opioides y los anestésicos. Nos vemos.